Bien, vamos con algunas definiciones. La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo, ¿sí? Y el fin de reducir o eliminar los peligros para la salud del personal, de la comunidad, del medio ambiente. Los principios de la bioseguridad se resumen en tres pilares fundamentales, ¿sí? Se basan en tres pilares: la universalidad, el uso de las barreras y las medidas de eliminación del material contaminado. Estos tres son la base de la bioseguridad en cualquier institución hospitalaria, ¿sí? La universalidad o la universalidad son medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los establecimientos de salud. A ver, las medidas de bioseguridad, fíjense que está entre comillas porque está sacado todo de la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud da una guía. Cada país, cada provincia, cada institución, cada ministerio de salud debe aplicar esas guías, ¿sí? Así como cada institución, hospitales o clínicas o consultorios y demás, deben elaborar sus propias normativas en base a esas guías también, ¿sí? Siempre bajo la supervisión de la Subsecretaría de Salud. Por ejemplo, acá en Neuquén es así. Fíjense que dice que deben tener normas y medidas que deben involucrar a todos los pacientes en todos los establecimientos, ¿sí? Sin distinción. ¿Distinción de qué? De etnia, de cultura, de raza, si tiene o no tiene obra social, ¿sí? Sabemos que todavía no llegamos a este punto, ¿no? Pero las personas que no tienen obra social van al hospital público, las que tienen obra social o prepagas se atienden generalmente en las clínicas, pero no quiere decir que una prepaga no se puede atender en un hospital, después le facturan a la prepaga. Al margen, todos deben involucrar, dice, a todos los pacientes sin ninguna distinción. Todo el personal debe cumplir con las precauciones estándares de manera rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades o accidentes, ¿sí? Para que todo el personal deba cumplir las precauciones estándares deben estar normatizadas, ¿sí? Bien, el segundo pilar es el uso de barreras para evitar la exposición directa a la sangre u otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son. Y el tercer pilar, que no deja de ser menos importante, son las medidas de eliminación de material contaminado. Es un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Para esto también deben haber normativas en cada establecimiento. Yo les comento más o menos. En cada establecimiento de salud se utilizan bolsas, ¿sí? Para descartar el material: bolsa roja, bolsa amarilla, bolsa negra, y en algunos lugares solamente bolsa roja y bolsa negra. En la bolsa roja van todos los elementos o residuos patógenos, ¿sí? Restos de gasa, material con sangre, con secreciones, restos de órganos, de tejidos, ¿sí? En caso de que utilicen bolsa amarilla, en la bolsa amarilla van todo lo que sea plástico también patógeno, ¿sí? Los sachets de suero, las guías. Y en las bolsas negras va el residuo común. Van envoltorios estériles de las cosas que sacamos, de la jeringa, de las agujas, ¿sí? Y restos de comida o desechos que son normales, digamos, basura común. Bien. Esos patógenos deben tener lo debe recolectar la mucama, lleva a través de un circuito que no debe ser por el mismo donde pasan los pacientes ni las visitas, ¿sí? Sino utilizar otro corredor, otro pasillo, otro ascensor, y se depositan generalmente en la parte externa de los edificios hospitalarios, ¿sí? No tienen que quedar adentro, sino en la parte externa. Viene el recolector, que es Cliva, en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, con un camión de patógenos, toma las bolsas rojas, que deben estar precintadas, y las pesa, ¿sí? Porque Cliva presta un servicio privado, entonces le factura a las clínicas y demás los patógenos por el peso que tienen, ¿sí? Cobran por peso. Eso después ellos, en su camión recolector, con la gente preparada y capacitada, van y lo llevan a cremar, ¿sí? Todo eso se quema. Pero ese es más o menos el circuito, ¿sí? del material contaminado. Después lo vamos a ver bien. Seguimos. De acuerdo con estos principios, tienen riesgo de exponerse a factores adversos relacionados con la bioseguridad quienes: los profesionales de salud, los trabajadores que están en la salud, los pacientes, ¿sí? Otras personas y la comunidad en general.
¿Cómo sería esto? Los profesionales de salud, en contacto con los pacientes, si no utilizan los dispositivos médicos de protección personal, que son camisolín, guantes, gorro, máscara, gafa, protector ocular, que durante su actividad asistencial se encuentran expuestos a fluidos corporales y materiales cortopunzantes. O sea, no hay que protegerse solamente de los fluidos, sino también de lo que nos pueda pinchar, ¿sí?, o herir. Los trabajadores de salud constituyen una población de alto riesgo de sufrir alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos y microorganismos, ¿sí?, no solamente los fluidos, que se encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay protección adecuada o se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. De ejemplo, fuiste a tocar a un paciente en el cual tenías que usar guantes, no los usaste y encima después no te lavaste las manos, ¿sí? Acuérdense que no estamos hablando, tal vez no necesitaste tocar un paciente que estaba con fluidos corporales, con moco, tos, ¿sí?, sino que ese paciente tal vez estaba contaminado con alguna bacteria en piel, ¿sí? Bien. Los pacientes representan una población de alto riesgo de sufrir alguna patología al estar expuestos a llevar a cabo contactos inseguros con fluidos corporales o microorganismos, ¿sí?, en el ambiente general, el hogar, el trabajo, en los lugares donde prestan servicios de salud, más cuando presentan patologías debilitantes, ¿sí?, como por ejemplo patologías previas o concomitantes, que serían diabetes, hipertensión arterial, secuelados de ACV, o simplemente ser adulto mayor, ¿sí?, o situaciones de inmunodeficiencia, como por ejemplo patologías de inmunodeficiencia, como el lupus eritematoso, pacientes que estén en tratamiento con el cáncer, con radioterapia, quimioterapia, ¿sí? Todo esto facilita el desarrollo de enfermedades oportunistas, ¿sí?, porque las defensas están bajas o porque están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. A su vez, los pacientes también son portadores de gérmenes que pueden difundir en el ambiente de las instalaciones de salud, las cuales asiste y que son capaces de afectar a otros pacientes, al personal de salud o a otros, ¿sí? A ver, ejemplo más claro, COVID. Dice que son una población de riesgo. Nosotros actualmente estamos cuidando y protegiendo más a los adultos mayores, pero cada vez está sufriendo, padeciendo o muriendo gente más joven, ¿sí? El promedio ya es 50 años, o sea, no es más de 70 y demás. ¿Cómo se contagia esto? Fíjense, dice que acá dice tocando microorganismos que quedan en el ambiente, en las instalaciones de salud. Por ejemplo, alguien tosió arriba de un mostrador, cualquier persona que toque ese mostrador, ¿sí?, porque el virus vive unas horas ahí, no se lavase las manos, se toca la cara, la nariz o los ojos, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con mucosa, el bichito ingresa a la orofaringe y de ahí va directamente al pulmón. Sabemos que el COVID causa neumonía típica, ¿sí? Entonces, otra cosa, si cualquier persona, porque vieron que hay mucha gente en la calle con tapabocas, con guantes, esos guantes son una falsa sensación de protección, porque si yo toco todo con guantes, bárbaro, no me ensucié las manos. Pero si con los guantes yo me toco la boca, la nariz o los ojos, estoy en la misma. ¿Se entiende? Bien, otra cosa, el barbijo, repito, se puede usar, el barbijo quirúrgico, ¿sí?, se puede usar solamente si lo usas seguido 40 minutos, después se humedece y por ahí se puede pasar el bichito, ¿sí? Entonces hay que cambiarlo. Si lo uso por etapas, voy 5 o 10 minutos, bueno, lo saco, lo guardo, lo puedo volver a utilizar, ¿sí? Pero cuando el barbijo está húmedo, ya no sirve, ¿sí? Bien. ¿Quién más? Otras personas que concurren o se encuentran en instalaciones de salud, como familiares, acompañantes, trabajadores de administración, visitantes en general. Todas las personas que asisten al servicio de salud se encuentran expuestos a riesgo de sufrir alguna patología por el contacto a la exposición insegura con fluidos o microorganismos que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Los profesionales, los trabajadores, los pacientes, otras personas y la comunidad en general. Cualquier infección contraída por los usuarios, el personal o funcionario tiene el riesgo potencial de extenderse a la comunidad y propagarse a otras personas según la naturaleza de la infección. Si yo, por ejemplo, estuve en contacto con cualquier patología, no solamente el COVID, una influenza,
un paciente que tiene neumonía, un paciente que está infectado con una KPC, que son bacterias multiresistentes. Yo toco, no me lavo las manos, ¿sí? O me confío que usé guantes y después me olvidé de lavarme las manos. Voy a mi casa, ¿sí? Aparte me toqué la ropa. Primero, no puedo ir con ambo a mi casa, me lo tengo que sacar. De última, si lo tengo que lavar, lo llevo en una bolsita, aparte, ¿sí? Lo tengo que lavar aparte. Con el lavarropas ya los bichitos se mueren. Con el detergente, que generalmente son enzimáticos, se mueren. Si quieren poner lavandina, le ponen lavandina. Pero si yo no me protejo, no llego a mi casa, me lavo las manos, me pongo el gel, ¿sí? Me lavo la cara, donde todos los lugares donde me haya tocado, puedo contagiar al resto de las personas del hogar, ¿sí? Y ellos contagiar a otros, y así a su vez. Bien. Líquidos potencialmente contaminantes, algunos ya conocidos y otros que van a ver ahora: sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, que está en el cerebro y en la médula, líquido sinovial, que está en las articulaciones, líquido pleural, que está en la pleura, en el pulmón, líquido amniótico, que está dentro del útero, ¿sí? En el bebé, en el embarazo, líquido peritoneal, que está dentro del peritoneo, líquido pericárdico, en el corazón, o cualquier otro líquido que se contamine con sangre. Todos estos son fluidos contaminantes o potencialmente contaminantes. Bien, vamos a hablar de materiales críticos, que son materiales que se utilizan en salud, ¿sí? Y que deben ser estériles, algunos, otros no, pero para su uso deben volver a ser esterilizados o limpiados o desinfectados, ¿sí? ¿En qué viene esto? En la bioseguridad, ¿sí? Porque si esto no se limpia, no se desinfecta, no se esteriliza, contamina gente. Material crítico son dispositivos que penetran en el tejido normalmente estéril. Ejemplos: dentro del sistema vascular, implantes como una prótesis de cadera, ¿sí? Estos dispositivos deben ser estériles y deben reesterilizarse después. La forma de reesterilización puede ser con óxido de etileno, con autoclave, ¿sí? O con estufa, ¿sí? Que es calor seco. Por ejemplo, aquí vemos elementos de odontología donde se puede hacer cirugías, implantes y demás. Sabemos que tiene contacto con sangre, con la encía, con vasos, con nervios, ¿sí? Esto es invasivo. Esto generalmente se desinfecta con detergente enzimático, se enjuaga, ¿sí? Después se esteriliza generalmente con estufa, con calor, ¿sí? Estos son elementos para hacer cateterismo, ¿sí? Pueden entrar por una arteria femoral o por una arteria coronaria, ¿sí? Para poner stent, para destapar, sacar trombos y demás, ¿sí? Generalmente esto habitualmente esto después se descarta, salvo se pueden llegar a reutilizar mandriles y demás que son de acero inoxidable, ¿sí? Esto, lo que se pueda esterilizar de acá, es con óxido de etileno, ¿sí? Bien, vamos con material semicrítico. Tenemos como ejemplo un endoscopio y un laringoscopio. Dispositivos que entran en contacto con mucosa y no suelen penetrar tejido estéril. Deben exponerse después a una desinfección de alto nivel, que se define como la destrucción de todos los microorganismos, ¿sí? Desinfección de alto nivel es lo siguiente: yo enjuago el material con agua, porque esto no hay nada que se oxide, ¿sí? Después lo pongo en detergente enzimático, lo limpio con detergente enzimático, que es un detergente que degrada toda sustancia orgánica. Después se vuelve a enjuagar, ¿sí? Y después se le puede pasar algún desinfectante de superficies o materiales como alcohol al 70, ¿sí? O cualquier otro, clorexidina. Lo mismo con el endoscopio, ¿sí? Esto en endoscopio se utiliza tanto para tubo digestivo, entra por esófago o puede entrar por recto, o para la tráquea, para hacer una broncoscopía, por ejemplo, ¿sí? Entre la tráquea y a los bronquios, ¿sí? Este es el laringoscopio. Este laringoscopio de rama curva es adulto, para intubar pacientes en caso de insuficiencia respiratoria o de paro cardiorrespiratorio. Y este es un laringoscopio pediátrico porque tiene una rama recta, porque tiene el cuellito más corto de los niños. Entonces necesitas una rama recta, ¿sí? Esto adentro tiene pilas, el laringoscopio, dos pilas grandes, y es la misma forma de desinfección, ¿sí? Bien, fíjense que esto no entra en material estéril del cuerpo, ¿sí? Entra la garganta está sucia, entra hasta el principio de la tráquea, no entra la tráquea, ¿sí? Bien. Material no crítico son dispositivos que entran en contacto con el paciente solo a través de la piel intacta, ¿sí?
Deben limpiarse después con bajo nivel de desinfección. Fíjense, como ejemplo tenemos termómetro, estetoscopio, tensiómetro. ¿Sí? Esto con alcohol al 70 se desinfecta todo. ¿Sí? Esto rociándolo con un rociador de alcohol al 70 y esto con un algodón. Bien. Seguimos. Precauciones estándares. Dentro de la bioseguridad tenemos que tener precauciones estándares. Tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre u otros agentes patógenos de fuentes tanto conocidas como no conocidas. ¿Sí? Hay bichos que conocemos y hay otros que no, como cuando apareció el N1H1, ahora apareció el COVID-19. ¿Sí? Son las precauciones básicas para el control de infección que se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Las precauciones estándares se aplican a la sangre y a todo fluido biológico, ya vimos cuáles son, secreciones, excreciones, excepto sudor, e independientemente si contienen sangre visible o no. A veces hay microgotas que no vemos. Piel no intacta y membranas mucosas. ¿Sí? Membranas mucosas son las que tenemos en la boca, en los ojos, ¿sí? La vagina. Todas esas son membranas mucosas. Bien. Precauciones estándares. Como primera medida entre las precauciones estándares está el lavado de manos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. ¿Qué quiere decir? Término genérico referido a cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos, ya sea por fricción con un preparado en base alcohólica, ¿sí? Que es el lavado de manos con alcohol gel, o lavado con agua y jabón, ¿sí? O lavado de manos con antiséptico, le agregaría yo, que es el otro lavado, con el objetivo de reducir o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Acá tienen en más detalle, creo que en el primer power que vimos no se veían bien los bichitos. Estos son todos los bichitos que podemos tener como flora habitual o flora contaminante, ¿sí? Y las enfermedades que causan. Como lavado de manos ya lo vimos, esto es todo lo que han visto antes, ¿sí? Los tipos de lavado, el objetivo que tiene, los productos que se utilizan. Vamos a pasarlo porque ya lo hemos visto. Esto también, como lavarnos las manos, lo hicimos en el taller, ¿sí? Respetando los pasos. Siempre respetando los pasos, no se salteen pasos. Este es los 5 momentos, esto es muy importante, antes de tocar al paciente, ¿sí? Para no contaminarlo a él. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, una tarea limpia sería, por ejemplo, tomarle la presión, ¿sí? Hacer una curación plana, ¿sí? Y aséptica es cuando yo voy a hacer algún procedimiento invasivo. Yo le voy a hacer, por ejemplo, una aeroclisis, una sonda vesical, ¿sí? Después del riesgo de exposición a líquidos, si yo estuve haciendo una sonda vesical me expuse a orina, ¿sí? Si yo estuve haciendo una venoclisis o un suero me expuse a sangre. Después de tocar al paciente, fui, lo controlé, lo toqué, le tomé la frecuencia, signos vitales nada más, ¿sí? O fui, lo acomodé la cama, hice higiene. Después de tocarlo, me lavo las manos, ¿sí? Y después de tener contacto con el entorno es la unidad del paciente, es su cama, su mesa de luz, el parante, el suerito, su placar, ¿sí? Todo eso es su entorno. Se supone que está contaminado con los gérmenes del paciente. Bien. Acá tenemos un lavado quirúrgico que también lo vimos en el taller, ¿sí? Yo les hice un lavado quirúrgico sin cepillo y sin esponja. Acá lo vemos con cepillo y con esponja, ¿sí? Algunas instituciones usan sin, otras usan con. Acá está el con. Bien. Equipo de protección personal es equipo de protección personal es la otra precaución estándar, ¿sí? Empezamos con el lavado de manos, ahora vamos con el equipo de protección personal. Acá. Se refiere a una serie de barreras, ¿sí? Que son llamadas barreras primarias. Se utilizan solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, las vías respiratorias, la piel, la ropa del contacto con agentes infecciosos. La selección de los equipos de protección personal se basa en la naturaleza de la interacción entre el paciente o el modo probable de transmisión, ¿sí? Si yo voy a hacer solamente una curación plana o una higiene, me voy a poner unos guantes simples de examen. En cambio, si yo tengo que tratar a un paciente infectado con un germen altamente contaminante, como un COVID, me voy a disfrazar con todo el equipo de protección personal, ¿sí? A eso se refiere. El personal debe trabajar protegido con el equipo de protección personal para prevenir de manera crítica la expansión percutánea y por mucosa de sangre y otros materiales, potencialmente que sean peligrosos. Uso de guantes. Es
lo primero que tenemos que usar, de acuerdo a la OMS, los guantes médicos se definen como insumos desechables utilizados durante los procedimientos e incluyen. Acá los guantes más conocidos son estos dos, ¿sí? Guantes de examen, no estéril para procedimientos del personal de salud, procedimientos ya dijimos limpios, no asépticos, asépticos son estériles. Guantes quirúrgicos estériles que tienen características específicas de grosor, elasticidad y resistencia, ¿sí? Son más resistentes, vienen en diferentes medidas, ¿sí? Desde el 6 hasta el 8 y más también, ¿sí? De acuerdo a la mano del operador, ¿sí? Estos tienen una calidad inferior, ¿sí? A veces si te lo pones rápido y la mano tuya es grande, el guante es chico, se pueden romper ahí arriba. Estos no, estos se estiran. Siempre hay que buscar la comodidad. Estos vienen en talle S, M y G, ¿sí? Entonces tenés diferentes medidas también para la mano. Bien, estos son estériles. Estos se utilizan con técnica estéril, que después vamos a ver cómo se colocan y se sacan los guantes. Recomendaciones para disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de las manos, sangre y otros fluidos corporales. Para eso se usan los guantes. Para reducir el riesgo de diseminación de gérmenes y microorganismos al medio ambiente, la transmisión de estos del trabajador de la salud al paciente y del paciente a los trabajadores de salud y de paciente a paciente, ¿sí? Para evitar infecciones cruzadas, infecciones horizontales. Se recomienda usar guantes en toda actividad que pueda llevar a la exposición sangre y otros fluidos corporales o contacto con mucosa o piel no intacta, ¿sí? O sea, piel lastimada, herida. El uso de guantes en la prevención de la contaminación de las manos de los trabajadores de la salud ayuda a reducir la transmisión de patógenos en el cuidado de la salud, lo cual se respalda en varios estudios clínicos.